El conocimiento. ¿Y el conocimiento qué es? Generalidades sobre la teoría del conocimiento, también conocida como epistemología o gnosiología. Epistemología, palabra que deriva del episteme, que significa conocimiento racional, y gnosiología, que deriva de gnosis, que significa sabiduría. ¿Cuáles son los problemas principales de la teoría del conocimiento? El principal problema es realmente conocer si existe la posibilidad de un conocimiento humano. ¿Puede realmente el sujeto aprehender el objeto, apropiarse intelectualmente, poder entender el objeto de estudio? Otro problema que surge es el origen del conocimiento. ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene el conocimiento? ¿Es la razón o es la experiencia la fuente del conocimiento humano? Otro problema con respecto al conocimiento es encontrar la esencia del conocimiento humano. El conocimiento es el objeto quien determina al sujeto a la hora de aprender, o es al revés. ¿Será el sujeto quien determina al objeto en el proceso de adquisición de conocimientos? Surge también la interrogante acerca de las formas del conocimiento humano. ¿El conocimiento es racional o puede ser intuitivo? Y finalmente, el gran problema del criterio de verdad. ¿Cómo sabemos que nuestro conocimiento es verdadero? Hay varias corrientes filosóficas que han elaborado sus definiciones acerca de lo que es el conocimiento. En primer lugar tenemos el dogmatismo. Esta doctrina filosófica establece que el conocimiento no es un problema. Los objetos son captados directamente. Así lo planteaban los presocráticos. Los escepticistas, aquella visión filosófica denominada el escepticismo, plantearon que el conocimiento no es posible. El sujeto no puede aprender al objeto. El método de la duda sistemática fue creada precisamente por el filósofo Descartes. Él se considera como un escéptico metódico, fundador del escepticismo metódico, o el famoso método cartesiano de la duda sistemática. Para él, todo debe partir de una duda que nos permite plantearnos un razonamiento acerca del porqué de las cosas. También existe un escepticismo mitigado, cuando se niega la certeza del conocimiento, pero se acepta la probabilidad de llegar a tener un conocimiento válido. Existe otra posición filosófica denominada el subjetivismo, que viene relacionada también con el relativismo. El subjetivismo considera que algo puede ser verdadero para una persona, pero no para otras, y el relativismo, por su parte, piensa que el conocimiento es relativo al contexto cultural. La visión filosófica del pragmatismo plantea que el conocimiento humano tiene sentido solamente en el campo práctico. La verdad consiste en la congruencia entre los fines prácticos y los pensamientos. Así lo pensó William James y Friedrich Nietzsche. Finalmente, el criticismo es una posición filosófica que propone la confianza en cuanto al conocimiento humano en general, pero al mismo tiempo desconfianza hacia todo conocimiento determinado. Es la posición de Immanuel Kant, que pretendía llegar a imperativos categóricos o a verdades generales de irrefutable certeza, y en todo lo demás, en aquel conocimiento ya determinado o particular, es mucho más complicado llegar a una certeza absoluta. De hecho que su aporte más importante se dio en materia de la ética. Él planteó que los imperativos categóricos de la ética son aquellas verdades irrefutables que se han obtenido a través de la razón y de la reiterada crítica a este tipo de pensamientos, que permite arribar a una conclusión más allá de toda duda, que ha soportado la crítica sistemática. Y entonces plantea que, por ejemplo, el no matarás deriva de un principio
absoluto, generalmente aceptado por todos los miembros de la sociedad humana en todo el planeta Tierra, en el sentido de que yo no me he creado a mí mismo y no soy capaz de crear vida para otro ser humano. Por lo tanto, la vida humana me fue dada y bajo ese principio me es prohibitivo quitarle la vida a otro ser humano, habida cuenta de que no le puedo dar vida a nadie. La vida humana es inviolable. Intentemos una definición de conocimiento. El conocimiento implica conocer, y el conocer es un hecho primario, espontáneo e instintivo, y por ello no puede ser definido estrictamente. Se podría describir como un ponerse en contacto con el ser, con el mundo y con el yo. También podríamos decir que es un proceso en el que están vinculados estrechamente las operaciones y procedimientos mentales subjetivos con las operaciones y formas de actividad objetivas, prácticas, aplicadas a los objetos. El conocer se caracteriza como una presencia del objeto frente al sujeto, y el sujeto se posesiona en cierta forma del objeto, lo capta, lo hace suyo, reproduciéndolo de tal manera que responda lo más fielmente posible a la realidad misma del objeto. Por medio de esta reproducción se tiene la imagen, no física, como sería una fotografía, sino psíquica, cognoscible, intencional, mental. El conocimiento depende de la naturaleza del objeto y de la manera y de los medios que se usan para reproducirlo. Así, tenemos un conocimiento sensorial si el objeto se capta por medio de los sentidos. Este se encuentra tanto en los hombres como en los animales, y un conocimiento racional, intelectivo o intelectual si se capta por la razón directamente. Podríamos citar unos ejemplos. Un libro, un sonido, un olor se captan por medio de los sentidos. La belleza, la justicia, el deber se captan por medio de la razón. La actividad cognitiva es adquisitiva cuando obtenemos un conocimiento, conservativa cuando retenemos o memorizamos un conocimiento, elaborativa cuando con base en conocimientos adquiridos y memorizados elaboramos otros por medio de la imaginación, la fantasía o el razonamiento. Ahora sí, definamos qué es el conocimiento. El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje, a posteriori, después, o a través de la introspección, a priori, en una primera entrada. En el sentido más amplio del término, se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen un menor valor cualitativo. Para el filósofo griego Platón, el conocimiento es aquello necesariamente verdadero, episteme, conocimiento racional. En cambio, la creencia y la opinión ignoran la realidad de las cosas, por lo que forman parte del ámbito de lo probable y de lo aparente. El conocimiento es un fenómeno complejo y maravilloso. El conocimiento puede ser considerado como el pensamiento resultante de la relación que se establece entre un sujeto que conoce y el objeto por conocer. El conocimiento es entonces una parte de la actividad pensante de los individuos, que implica tener presente en la mente cierto objeto ideal o real, bajo el supuesto de que el mismo es considerado como conocido y se distingue formalmente del sujeto cognoscente. Hablemos de los diferentes tipos de conocimiento que existen. Por ejemplo, el conocimiento empírico, el conocimiento popular, el conocimiento racional y el conocimiento científico. Específicamente acerca del conocimiento empírico. Muchas personas sin tener títulos profesionales o contar con algún tipo de formación académica son expertos en hacer algo. Tienen una gran habilidad en ciertos aspectos, pueden dominar a la perfección una técnica o un arte. Cuando le preguntamos en dónde han adquirido este conocimiento, la respuesta es que no han ido a ninguna universidad o colegio, simplemente lo han adquirido con la práctica. Una persona empírica, aquella persona que adquiere algún conocimiento de carácter práctico simplemente por la experiencia, que aprende a hacer algo haciendo, sin tener un conocimiento teórico, científico que lo respalde. El conocimiento empírico
se entiende como algo que ha surgido de la experiencia directa con las cosas. El empirismo es aquella filosofía que afirma que todo conocimiento humano es producto necesariamente de la experiencia, ha sido aprendido de la experiencia y gracias a ella, a la experiencia. El conocimiento empírico entonces es el conocimiento adquirido por la experiencia. Es el conocimiento que no se adquiere filosofando ni teorizando, sino de la práctica y del contacto directo con la realidad. En el mundo actual, si se quiere aprender algo, por lo general lo primero que se piensa es en ir a la universidad, con el objetivo de que alguien nos transfiera los conocimientos ya adquiridos y descubiertos. En este proceso simplemente se aprenden y asimilan los conceptos de las cosas y de la naturaleza, pero no se validan ni replican en la realidad. La validación y la práctica del conocimiento adquirido en una universidad se da cuando ya se es egresado, momento en el cual se debe enfrentar el licenciado, el graduado, con la realidad. El conocimiento empírico, por el contrario, se adquiere por el contacto directo con la realidad, por la percepción que se hace de la realidad. Se sabe que las cosas son así porque se han hecho, no porque alguien le dijo que así se hacían y que así deberían funcionar. Un bebé, por ejemplo, sabe que la luz de una vela quema porque ha metido el dedo en ella, no porque sus padres se lo han dicho. A esa edad no se pueden transmitir experiencias de otras personas. ¿Cuáles son las características del conocimiento empírico? Es particular y es contingente. Particular significa que no se puede garantizar que lo conocido se cumpla siempre y en todos los casos, como ocurre con el conocimiento. Por ejemplo, en otoño los árboles pierden las hojas. Y es contingente porque el objeto al que atribuimos una propiedad o característica es pensable que no la tenga, incluso si hasta ahora los árboles siempre han perdido sus hojas en otoño, es pensable que probablemente en un tiempo futuro no las lleguen a perder. El empirismo considera que todo conocimiento de la naturaleza es a posteriori. Sin embargo, Kant creyó que una parte de ese conocimiento es a priori, universal y necesario, y ello con base en que todo conocimiento empieza con la experiencia. Pero no todo eso procede de la experiencia. Un conocimiento científico se adquiere de pasos metódicos y reflexivos que conducen a conocer el qué y el porqué de los fenómenos o hechos. Por una parte existe la percepción a través de los sentidos de las cosas externas, pero también hay un análisis mental, racional, para poder interpretar esas sensaciones generadas por los sentidos. Conocimiento empírico tiene que ver con la experiencia, como hemos indicado. En el caso de nosotros, ya como investigadores, vamos a buscar literatura, vamos a idear algo, vamos a plantear esa situación que hemos analizado a nivel mental, lo que nos capta nuestra curiosidad, ese fenómeno que nos interesa conocer, vamos a plantearlo, vamos a elaborar una especie de diseño metodológico. En el caso de los científicos de la naturaleza sería un experimento. Vamos a tomar datos y vamos a llegar a conclusiones. Conocimiento científico. El conocimiento científico es aquel saber o saber científico que se obtiene mediante procedimientos metódicos, con pretensión de validez, utilizando la reflexión sistemática, los razonamientos lógicos y respondiendo a una búsqueda intencionada. El conocimiento científico se vale estrictamente del método científico, o sea, se delimita el problema, se diseña la investigación, se prevén medios e instrumentos de indagación y se procede a un análisis de todo lo estudiado. En suma, el conocimiento científico desborda la apariencia y trata de indagar las causas de los hechos que considera. El conocimiento científico, por lo tanto, va más allá de lo empírico. Por medio de la experiencia, se trasciende a lo que se observa, se trasciende el fenómeno, se conocen sus causas y las leyes que lo rigen.
Por lo tanto, el conocimiento científico tiene las siguientes características. El conocimiento científico es cierto porque sabe explicar los motivos de su certeza. Es general. La ciencia, partiendo de lo individual, busca en lo que se tiene en común con los demás de la misma especie. Es metódico, se sigue un método, el método científico, es sistemático. Todo este conocimiento que se adquiere por medio de la experiencia, la experimentación y el análisis racional de los datos que se obtienen, se entienden dentro de un conjunto de conocimientos coherentes, sistemático. Entonces el conocimiento científico es metódico o sistemático. Su objetivo es encontrar y reproducir el encadenamiento de los hechos, lo alcanza por medio del conocimiento de las leyes y principios, y por eso se dice que la ciencia constituye un sistema. Hay que aclarar que el hecho de que se diga que la ciencia es cierta no significa que la ciencia es verdadera. El asunto de que la ciencia sea cierta significa que el conocimiento científico es cierto en el tanto en que el científico sabe explicar los motivos de su certeza. Planteemos el ejemplo del café. Recuerdan que los científicos decían que el café producía gastritis y la gastritis podía desencadenar una úlcera y la úlcera eventualmente hasta desarrollar un cáncer. Sin embargo, hoy en día los mismos científicos plantean que el café previene el cáncer de colon porque contiene antioxidantes que previenen el cáncer. Entonces vemos que de primera instancia es que los científicos se equivocaron o que en algún momento hubo algún conocimiento científico que no era verdadero. Efectivamente, la certeza de un conocimiento no significa su veracidad. Conocimiento popular. El conocimiento popular es el conocimiento obtenido por azar, luego de innumerables tentativas. Este conocimiento es ametódico, no tiene método, y es asistemático, no tiene sistema. Es el conocimiento del pueblo. Es un conocimiento común o popular y está basado fundamentalmente en la experiencia. Puede ser verdadero, falso o probable, teniendo las siguientes características, como indicábamos. Es asistemático porque carece de métodos y de técnicas. Es superficial porque se forma con lo aparente. Es sensitivo porque es percibido por los sentidos y es poco preciso porque es ingenuo e intuitivo. Las personas al ir a las ventas o ir a la barbería o ir a la estética o al encender el televisor o escuchar la radio, escuchan y aprenden algo de lo que escuchan. Este conocimiento, por lo tanto, depende del azar. Pasemos al conocimiento teórico. El conocimiento teórico se considera como el saber que también ha sido llamado conocimiento proposicional, explícito, objetivo, teórico e impersonal. Este tipo de conocimiento pone énfasis en la capacidad de estructurar la experiencia por medio de conceptos, causas, efectos, razones y finalmente en la prescripción de leyes científicas universales. Sus productos se definen normalmente como ideas o abstracciones y una de sus características principales es la objetividad. Este tipo de conocimiento no requiere de validación por medio de la experiencia personal. En otras palabras, el saber que es explícito porque los seres humanos pueden hablar acerca de él, poniendo en palabras las unidades de estudio que llegan a conocer o a construir. Esto constituye la última y la mejor señal de la comprensión y el entendimiento efectivo. El conocimiento teórico se adquiere entonces de una reflexión acerca de los hallazgos de la ciencia. Y es el planteamiento de una serie de conceptos abstractos, de leyes científicas que son de carácter universal. El conocimiento teórico implica un tipo de narración del mundo que permite el establecimiento de una red interconexa de ideas que sirve de fundamento para descripciones, explicaciones y predicciones precisas. Las metodologías que se utilizan para llegar a estos fundamentos son los métodos deductivos e inductivos de razonamiento. En el centro de esta categoría de conocimiento se encuentra la noción de que las ideas y los significados que se encuentran pueden ser memorizados, recuperados, repensados, relacionados y transmitidos en forma verbal. Algunos ejemplos de este tipo de conocimiento incluirían las nociones de la gravedad, el neutrón y la célula. Esto se relaciona con afirmaciones tales como yo sé que el aceite es más denso que el agua, Pedro sabe que en el idioma español la letra H no tiene sonido, o Juan sabe que el fútbol es un deporte completamente diferente en Estados Unidos y en América Latina.